Hola, muy buenas tardes. Estamos en el programa ¿Qué pasa si olvido? Tenemos este programa que lo realizamos en convenio entre la Universidad de Santiago y Santiago TV, junto con el Museo de la Memoria. Mi nombre es Francisco Javier Esteves, soy el director del Museo de la Memoria. Y en el programa de hoy vamos a entrevistar a una persona que conozco, que le tengo un gran afecto. Él es Jaime Lorca Tovar. Y bienvenido, Jaime, a esta conversación en ¿Qué pasa si olvido? Gracias por la invitación. Es un honor estar en este programa y estar en esta universidad. Y bajo el amparo también del Museo de la Memoria, de los Derechos Humanos. Jaime, te vi no hace mucho disputando una partida de ajedrez con Morois, el campeón nacional de ajedrez, digamos. Me llama mucho la atención. Sí. Bueno, eso fue una humorada, nada más que por participar en ese importante torneo que se hizo en el Museo de la Memoria con Iván Morois y una joven ajedrecista, campeona nacional del equipo olímpico. Y claro, participaron muchos compañeros, algunos muy buenos. Yo simplemente muevo las piezas y fui rápidamente eliminado, ¿cierto? Fue una iniciativa que surgió a idea tuya y de otros compañeros, surgió de la idea de que a Carlos Lorca le gustaba mucho el ajedrez. Era bien fanático, era del equipo de ajedrez de la Escuela de Medicina y por eso entonces reprodujimos el juego ciencia que a él tanto le gustaba. A Carlos y a sus compañeros de la dirección en general. Exacto. A Carlos, los compañeros de la dirección, yo te diría que era un juego que se practicaba mucho en las universidades en esas generaciones y era de atracción muy masiva. Me acuerdo que Carlos jugaba por teléfono, ¿no? Entonces habían esos teléfonos fijos, no habían los celulares modernos de ahora, ni los WhatsApp, ni todas estas cosas. Entonces por los teléfonos fijos jugaba ajedrez, tú no podías llamar nunca a la casa porque siempre estaba ocupado ahí en eso. ¿Y jugaba ajedrez desde chico, Carlos? Carlos desde chico, claro. Él me enseñó a mí de eso, como de muchas cosas, a mí, a mis hermanos, porque él fue muy instructor, fue siempre muy pedagogo, muy cercano y sobre todo de compartir y de enseñar. Entonces de ahí viene el gusto por ese juego. Bueno, Jaime se está refiriendo a una exposición que se hizo en el Museo de la Memoria que se llama Prometamos jamás desertar. Y en esa exposición estaba Carlos Lorca, por cierto, pero estaba también toda la dirección. Exacto. Los rostros y objetos personales de quienes estuvieron en la dirección, de la juventud del Partido Socialista, pero que después se convierte en la dirección del Partido Socialista después del golpe. Claro, así fue. Bueno, eso fue casi exactamente hace un año atrás, ¿no? Un poquito en esta misma época. Acá en el Museo de la Memoria y fue con el concurso de los familiares, de los parientes de los desaparecidos, de los ejecutados políticos socialistas de esa dirección, quienes prestaron los poquitos objetos que le quedaron, porque en realidad esta gente no tenía patrimonio ni grandes cosas, no tenía nada de eso, pero tenía algunos pequeños objetos que recuerdan quiénes fueron, que pasaron, que existieron aquí. Y fue muy emotivo poner eso, ¿eh? Por ejemplo, estaba la camisa verde oliva de Carlos, así como la Gladys tenía la camisa rojo amaranto. Los socialistas en ese entonces, los jóvenes, usaban esa camisa verde oliva. Y habían el terno de un compañero con el cual fue baleado y asesinado, que era Arnoldo Camus, a poquitos días del golpe. Arnoldo había dirigido el combate del 11 de septiembre, resistencia en las poblaciones sur. Entonces, hubieron varios objetos muy sintomáticos, muy bonitos, y bueno, la verdad que... Junto a ti estuvo la Celsa Parrao, que fue ella es bien activa y bien organizadora. Sí. Celsa Parrao realmente es una activista de los derechos humanos tremenda. Ya tiene una energía que ya se la quisiera cualquier joven hoy día. Y estuvo ella y estuvo mucha gente. Fíjate que dentro de los guías hubieron cerca de casi 30 personas que estuvieron de martes a domingo, que son los horarios en que abre el museo, todo el tiempo, incluso en esa noche especial de los museos abiertos estuvieron ellos cubriendo, y eso permitió también mucha convocatoria, más allá del contenido y el diseño muy hermoso que el museo hizo sobre estos pocos objetos que quedaron de estos compañeros y esta compañera. Fue una gran cantidad de gente. Nosotros contabilizamos más de 13.000 personas y estimamos del orden de las 15.000 personas.
Bueno, yo creo que vamos a ver un ratito más, me avisan cuando sea posible, una imagen de esa exposición. Fantástico. Pero Carlos fue detenido con Carolina Wiff. Exacto. Sí. Y el rostro de ella es el rostro, uno no la conocí personalmente, pero una mujer muy inteligente, muy, muy bella, es muy comprometida también era, ¿no? Claro, yo tampoco la conocí, pero por lo que he sabido de su vida y de los que he conocido sus parientes, sí, y la gente que la conoce, era una persona muy, muy especial. Ella era una persona que era un asistente social de la Universidad de Chile, había sido presidenta del centro de alumnos y trabajaba en un consultorio acá en Quinta Normal, en la parte de salud. Claro, imagínate que bien heroica ella porque con sus hijos pequeños, sí, ¿no? Ella tuvo que compatibilizar el rol de madre con luchadora social, luchadora política por la libertad en esos tiempos tan duros. Y fíjate que el 25 de junio, o sea, como el próximo lunes a las 4 de la tarde, ahí en calle Maule, Santiago. Vamos a ver ahora, ¿Sí? te interrumpo un ratito, que vamos a ver ahora el video donde se muestra un poco lo que estamos conversando. ¿La exposición? Sí, la exposición, sí. Y es verdad, cuando salga me avisan, porque es verdad que ahí estuvo una asistencia muy, muy significativa de personas permanentemente. Sí, permanentemente, y fue interesante porque no solo habían parientes, sino que habían gente joven, ¿no? Que voluntariamente, que no son socialistas ni nada de eso. Ahí veamos. Ya. Que el presidente Allende, ese grupo de jóvenes, experimentados dirigentes políticos y una red de aguerridos militantes se enfrentaron al desigual combate a la barbarie fascista y a la violación sistemática y masiva de los elementales derechos humanos y a la política de exterminio de quienes se oponen a sus designios. Su madre entonces dijo: Manuel, solo lo cierto. 1973 y 1976. Cada noche y amanecer corre hasta el cuarto buscándole. Sí, ¿qué sientes al ver este video? Bueno, muy emotivo, muy hermoso, porque la verdad es que ha sido una etapa muy bonita de convocatoria, porque nosotros nos llamamos Centro de Formación, Memoria y Futuro, y lo que queremos formar es en un espíritu republicano, nacional, de fuerza de defensa de los derechos humanos, de lo que pasó no vuelve a ocurrir en Chile, y crear las bases para que no suceda nunca más. Y yo creo que ahí, cuando llegamos a 15.000 personas, más otros tantos que participaron en las actividades conexas, porque yo no estoy contando en eso, hicimos numerosos seminarios, reuniones, grupos de médicos, grupos de sindicalistas, grupos de estudiantes, en fin. Entonces hubo una gran cantidad de gente que además interlocutió con los parientes, con la gente que le contó la historia como fue, o como la vivieron ellos, ¿no es cierto? Y yo creo que es una experiencia muy rica que no te la transmiten los libros ni siquiera las imágenes. Ahora fue el centro y también el museo que colaboraron estratégicamente Sí, en esta yo creo que sí, yo creo que el mérito del museo es tener las puertas abiertas a toda esta temática de los derechos humanos y hacer pedagogía, hacer educación, hacer difusión de esta cuestión y formar conciencia para que efectivamente esto no vuelva a ocurrir bajo ninguna circunstancia en este país. No importa las diferencias que puedan haber entre unos u otros, jamás se resuelven con la barbarie. ¿Es cierto o no, tú puedes desmentir, que Alfonso Guerra propuso el nombre de Memoria y Futuro? Efectivamente, Alfonso Guerra, que es un muy antiguo dirigente socialista, muy querido también, él propuso este nombre, Memoria y Futuro, que me parece un acierto, me parece un acierto, en el sentido de que nosotros tenemos que tener la mirada hacia adelante, pero no podemos olvidar ni por un minuto lo que pasó. Y eso debemos sacarlo de manera de una lección pedagógica fuerte, de un compromiso muy profundo nosotros con él. Te acompaña también en esta iniciativa, ya mencionamos a Celsa Parrao, pero también te acompaña Enrique Norambuena, a quien también conozco y que tiene una larga trayectoria. Absolutamente, claro. Sí. Bueno, Enrique Norambuena fue parte de la dirigencia que encabezó Carlos Lorca,
Y bueno, él dirigió las famosas brigadas Ilmo Catalán, que hicieron un aporte a la cultura y a la difusión de este país importante, como las brigadas Ramona Parra y otras. Y Enrique Norambuena es de los fundadores de Memoria y Futuro. Es que acá hay un Memoria y Futuro versión 1 y nosotros somos 2.0. Pero hay una continuidad en lo mismo, en la misma tarea. Se va relevando y yo espero que pronto jóvenes que están viendo este programa, ¿no es cierto?, se interesen por Memoria y Futuro, se acerquen a nosotros. Nosotros funcionamos en la Comisión Chilena de Derechos Humanos los días jueves. Y ahí entonces se acerquen y puedan colaborar. Eso está en la calle Santa Lucía. Santa Lucía 162. Eso es un sitio de memoria. Efectivamente, eso. Porque ahí, ¿qué pasó? ¿Qué es lo que había ahí? Mira, ahí hubo una clínica de la DINA, pero no era una clínica para sanar, para curar, para aliviar el dolor, como uno espera que sean las clínicas, ¿no? Sino que era una clínica para seguir torturando a la gente y hasta el exterminio. Allí pasó mucha gente, como Michelle Peñarreros, que estaba embarazada de 8 meses, y allí le habrían sacado la criatura que tenía en su vientre, ¿no? Entonces ella llegó a la Villa Grimaldi muy afectada porque había perdido su bebé. Sí. Pues también en el mismo lugar está la Comisión Chilena de Derechos Humanos. Exacto, que preside hoy día el abogado Carlos Margota y que hacen una gran labor y con la cual nosotros colaboramos con ellos, con el sitio de memoria que preside Lautaro Videla. Y está también Manuel Hacken. También Manuel Hacken, exacto. Sí. Entonces y queremos potenciar más la sinergia de esas 3 entidades que se cobijan bajo ese techo tan cargado de Yo quiero mostrar historias, aquí en cámara un libro que recomiendo que se llama Prometamos jamás desertar. Sí. Está escrito por Juan Azócar, Sí. que es un periodista que también conocemos. Hombres y mujeres del socialismo en la bajada de título. Y ¿qué habría que hacer para que si alguien está interesado? Es un libro que viene con imágenes, con fotografías, y que se refiere a cada una de esas. Aquí estoy mostrando la fotografía de Carlos Lorca. Sí. ¿Cómo se puede conseguir una persona motivada, interesada? Claro. ¿Cómo puede acceder a este libro? Claro. Este libro no tiene una circulación comercial en librerías o algo así. Tampoco que yo sepa está en internet para ser libremente accesado. Tú te fijas que esta fue una iniciativa del periodista Juan Azócar, que es un colaborador de Memoria y Futuro y de Memoria y Futuro en sí, ¿no es cierto? El partido socialista, al cual pertenecieron todos estos héroes y heroínas, lo editó y lo tiene en su local, ¿no? Y entiendo que ellos lo dan a las personas interesadas. Está en París 873, es la dirección del Partido Socialista, y nosotros vamos a bregar ahora porque se reedite. Entiendo que se le están haciendo unas correcciones por parte, o adiciones, más bien dicho, más que correcciones, adiciones por parte de Juan Azócar, y va a estar disponible en los próximos tiempos. Nosotros quisiéramos también que lo tomara alguna editorial que lo pusiera en términos de amplia disposición. ¿Por qué se llama ese título, Prometamos jamás desertar? ¿De dónde viene esa...? Mira, hay un himno de los socialistas que se llama La Marsellesa, que está inspirada en la música de la Marsellesa clásica francesa, pero que la letra es distinta, es la Marsellesa socialista, y dice, en una parte dice, prometamos jamás desertar, ¿no? Yeah. Entonces, prometamos jamás desertar. Entonces, no voy a cantarle la Marsellesa entera porque tengo mala voz, pero sí les puedo decir lo siguiente, que esta gente, todos estos héroes, porque el Partido Socialista, al igual que el Partido Comunista, que el Movimiento Izquierda Revolucionario, cada uno tiene centenares de víctimas de la dictadura, ¿ya? Desaparecidos, ejecutados y cientos y miles de torturados y exiliados. Pero el Partido Socialista estuvo dentro de sus filas y sobre todo en la juventud, que es una cuestión para mirar para el futuro también. Gente muy entregada, muy convencida, muy generosa y que bueno, conscientemente entregaron su vida porque esa era una pelea casi para perderla, digamos, en el corto plazo. En el largo plazo la vamos a ganar, pero en el corto plazo era para perderla. Iba a perderla perdiendo la vida a las personas. Entonces, ese es el prometamos jamás desertar. O sea, cuando viene un minuto en que realmente la racionalidad te dice a ti que a lo mejor la lógica, tú tienes que irte al país, asilarte, ponerte en otro contexto, ellos se quedaron a resistir, un combate muy desigual, pues era gente desarmada, más con su idea,
Y bueno, cumplieron esa parte de la Marsella socialista, por eso yo considero que son héroes no solo los socialistas, son héroes del pueblo, como es tanto luchador comunista, tanto luchador, y sobre todo tanto independiente izquierda y tanto hombre y mujer del pueblo. Vamos a volver sobre lo que estás diciendo, pero primero quería como recordar, Carlos, hermano tuyo, también hermano tuyo Luis y Raúl. Y Raúl, claro. Sí. Y Chabelita, que falleció claro, tempranamente. Claro. Y la mamá, María. María, claro. Ya. Y el papá es un técnico, era un vendedor, Carlos. Sí. Mi padre Carlos era un luchador, diría yo. Es decir, un hombre que podía tener muchos tropiezos en la vida, como mucha gente que anda por ahí, ¿no? Pero siempre tenía una capacidad de partir casi de cero y recuperarse. Correcto. Y esto, sí. Él se dedicó a los negocios, como un pequeño empresario. ¿Estuvieron en el Perú usted un tiempo? También, y ahí nací yo. A mucho honor, porque yo tengo el corazón un poco partido, digamos. Por eso por lo yo menos, te vi en una fiesta peruana que hubo en Quinta Normal. Efectivamente, sí, y ya me comprometía que voy a seguir yendo, ¿no? Me gustó mucho, me gusta la comida, me gusta la música, me gustan los vals, me gusta todo el Perú, especialmente la peruanidad que surge de la zona de Trujillo, ¿no? ¿Qué diferencia de edad tú tenías con Carlos? Bastante, bueno, no sé si bastante a esta altura, pero eran casi 10 años. Es decir, él era el mayor y yo era el menor, exceptuado mi hermana que nos acompañó pocos años, digamos. Ella falleció chiquita, pero eran casi 10 años. Eso. Y él entró a estudiar medicina. ¿Y tú qué estudiaste? Yo empecé a estudiar economía en la Universidad de Chile, en una época muy interesante que fue la época de la Unidad Popular, y después, bueno, me sacaron de ahí como a todos. Después estudiaba en la sede norte de la Universidad de Chile, acá en República. No, lamentablemente los economistas se convirtieron en ingenieros comerciales después. Exactamente. Claro. ¿No? No es lo mismo. No es lo mismo. ¿Ya? Y bueno, en ese entonces se llamaba Facultad de Economía y Administración. FACEA se llama, Facultad de Economía y Administración. Y la administración es una técnica que puede ser aplicada a múltiples campos, ¿no es cierto? De luego la empresa, pero también puede ser múltiples instituciones, incluso instituciones sin fines de lucro. Tú puedes tener principios administrativos de gestión en recursos humanos, financieros, lo que sea, para mover un proyecto por cierto objetivo. Eso estudié yo, ¿ya? Yo después del golpe hice un reciclaje, un switch de economía a administración. Ajá. ¿Y Carlos estudió medicina? ¿Siempre le gustó la medicina? ¿Tenía esa vocación? Mira, fíjate que eligió medicina cuando él salió del colegio con 15 o 16 años, salió muy joven y le fue muy bien, fue un segundo puntaje nacional en esa egreso. La verdad que la gente de izquierda en ese entonces, y ojo para los muchachos que nos están escuchando, y Allende lo predicaba mucho así, no bastaba ser joven revolucionario, tenía que ser además muy buen alumno. Si tú querías ser dirigente estudiantil tenías que ser muy buen alumno. Es así, exactamente. Y Carlos era muy buen alumno, era muy estudioso y le gustaba todo el resto de la vida, por supuesto. Pero era el lector. Sí. Y él entra a medicina y ahí se convierte rápidamente como en un líder o como un dirigente más bien de la juventud socialista en medicina. Sí. Es elegido presidente del Centro de Alumnos de Medicina y también participa en la fecha, ¿no? Así es. Todo eso es correcto. Veo que te has documentado muy bien en esto, porque viene Carlos, ¿no es cierto?, que es un hombre que sale con ideas de sensibilidad social a la universidad. Pero la universidad también está en un momento de efervescencia, que es el momento previo a la reforma universitaria de 1968. Entonces, él se compromete, se toma la posición de izquierda, primero toman un frente amplio de izquierda, se llama Movimiento Unitario de Izquierda, se llama así. Y en eso milita Carlos, Movimiento Unitario de Izquierda, no entra la Juventud Socialista. Que es interesante ese dato. Sí. Y toda esa generación son del Movimiento Universitario de Izquierda. Y después unos toman el camino del MIR y Carlos y otro buen grupo de compañeros muy brillantes toman el grupo de la Juventud Socialista, toman la senda de la Juventud Socialista. Y ellos son como un puntal de la Brigada Universitaria Socialista de esos años. ¿Y ahí conoció él a Michelle Bachelet?
No, Michelle es un poquito posterior. Es más joven. Es sí. más joven, ¿no es cierto? Claro, allí lo conoce y traban una muy cercana amistad, ¿cierto? Pero Todavía Carlos era estudiante Claro. cuando la conoció a ella. Claro. Ya, o Carlos cuando era- ella conoció claro, a Carlos. Carlos era estudiante, no había egresado. Y fíjate una cuestión que es importante, que es que en ese grupo había gente muy destacada, entre otros cabe mencionar al actual rector de la Universidad de Chile, A Ennio Vivaldi, sí. ¿ya? Él era muy cercano a Carlos, era muy amigo, y en muchas fotos están ellos dos, se querían mucho. Carlos quería mucho a Ennio, lo admiraba, y yo creo que es mutuo. Entonces fue un grupo bien privilegiado. Bueno, Carlos, y lo hablamos de él porque es alguien muy significativo en tu historia personal, pero también en la historia de muchos, se ganó la amistad también de otros connotados de la época. Era amigo de Allende también, Sí, particularmente, ¿no? Sí. ¿Y es cierto que jugaba ajedrez con él? También, eso es lo que se comenta en ese tiempo, que Carlos era muy cercano al presidente Allende. Tenían esa afinidad, tenían la afinidad de ser del mundo de la medicina, que todo un acercamiento hacia el enfoque de la vida. Tenían también la afinidad de ser socialista. Y bueno, y yo creo que Carlos, y al frente de la juventud, fue un muy leal colaborador del presidente Allende. Es decir, fueron, junto con Gladys Marín, grandes movilizadores de enormes masas juveniles que con generosidad, con compromiso, apoyaron ese proceso en todos los terrenos. ¿Él estuvo en la campaña de Allende? ¿Apoyó la campaña de...? Claro. Ya. Yo creo que ya desde la campaña del 64, ya Carlos ya es cercano a Allende, todavía no militaba, porque Carlos ya por ahí, por los 65, 66, entra a medicina y se hace del MUI, que te digo, pero ya era un allendista. ¿Ya? Y posteriormente en la campaña del 70 él es activo participando también como dirigente de la FECH. Sí, fue elegido como vocal de la FECH Claro. en un momento en que Alejandro Rojas era el presidente. Exacto. Y falleció hace poco, así que también podemos rendirle un tributo a Alejandro, que fue un gran dirigente estudiantil. Justo tributo. Sí. Fue el primer presidente de la FECH de izquierda en esos años, ¿no es cierto? Sí. Después de una serie de presidentes muy brillantes y muy destacados que tuvo la Juventud Demócrata Cristiana en esos años, ¿no es cierto? Pero vino Alejandro Rojas y ahí inauguró una serie de directivas de izquierda. Sí. Y de esa mesa directiva primera fue Carlos, un integrante. El gobierno de Allende pasaron muchas cosas, pero en junio de 1973, el 29 de junio de 73, hubo un intento de golpe de Estado, que se conoció como el Tacnazo. Y donde el general Prat, Carlos Prat, tuvo un importante rol de defender la institucionalidad de la República. También Carlos Lorca era amigo del general Prat y según lo que se sabe, él no estuvo muy de acuerdo con que el general Prat dejara la comandancia en jefe del ejército, y cuando eso ya se concretó, él predijo de que, Carlos me refiero, predijo de que el golpe se aproximaba, que estaba cerca. Claro. Bueno, la verdad que es así. En el caso de General Prat, Carlos le tenía mucho respeto, mucho aprecio a él como un militar constitucionalista, como un hombre recto, íntegro, ¿cierto? Como había muchos militares, y seguramente lo siguen habiendo hoy día, ¿no? Pero un militar patriota, ¿no? Y le tenía admiración. Y yo entiendo que era mutuo eso, que a su vez el general Prat veía a este joven dirigente, porque Carlos le tocó ser el presidente de la Juventud de la Unidad Popular, entonces era como el interlocutor, movimiento social, había sido ministro del Interior. Fue presidente de la Unidad Popular Juvenil. Sí, fue presidente de la Unidad Popular Juvenil, y acuérdate que después del paro patronal de octubre del 72, al general Prat se integra al gabinete junto con otros militares, gabinete cívico-militar, para controlar la situación por parte del gobierno popular, y ahí hay un conocimiento ya cercano y profundo de Prat con Carlos Lorca, y se desarrolla esta admiración mutua y este deseo de encauzar
el rumbo del proceso político por el cauce pacífico y democrático. Sí, la Unión Popular Juvenil sobrevivió como instancia política algunos años después del golpe, y lo digo con mucho conocimiento de causa porque en la práctica creo que fui el último presidente de la Unión Popular Juvenil ya en tiempos de dictadura. Mira. Y por lo tanto, sí, también creo que en su momento de mayor esplendor el rol que jugó Carlos fue un rol muy determinante. Ahora, viene el golpe y Carlos se traslada a la sede del partido, ¿no? o de la juventud, para poder hacerse cargo ahí un poco de lo que estaba sucediendo. Había que eliminar cierta información que pudiera comprometer a quienes eran los militantes para evitar la represión sobre ellos, ¿ya? Claro. Y va también Enrique Norambuena, lo Sí, acompaña en ese sí. momento, sí. Mira, yo te voy a decir que yo personalmente, cada cual, como decía, cada uno en su puesto de combate, ese era el titular del siglo del día 11 de septiembre, ¿no? Sí. Cada cual de nosotros teníamos una tarea preasignada, ¿ya? Entonces, yo entiendo que es mi hermano Luis el que contribuye a quemar los archivos del Partido Socialista. Correcto. ¿Ya? Y incendiar la sede principal del partido, que además tenía una carga histórica tremenda. Eso había sido la Embajada Argentina, donde se había suicidado Macea, no es menor. No. En ese lugar, Sí, mira qué sí, interesante. no, Carlos parte a la zona sur. Parte de la zona sur. Pierto va con Enrique Norambuena y un gran conjunto de compañeros, y ahí intentan, digamos, articular una resistencia que a la cuadra de pocas horas, con el realismo que tenía Carlos, dice, no, acá hay que aplazar la clandestinidad, no hay que defender. ¿No? Cuestión que sí ocurrió en otras poblaciones del sur, donde habían compañeros con equipamiento y con experiencia y que hicieron una labor de resistencia heroica. Ahora, ¿quién sabe pues si era su afición al ajedrez o porque era un estratega político? Él siempre como que pensaba al futuro, tenía esa y por eso también el nombre de Memoria y Futuro puede tener ahí un guiño con Carlos, en el sentido de que él y otros compañeros escribieron un texto que fue muy importante, que es el documento de marzo, que se conoce del año 1974, y ese documento determinó en gran medida lo que fue la posición política que se adoptó después del golpe militar. ¿Podemos conversar de eso? ¿Cuál fue? Sí, por supuesto. Sí. Por supuesto. Yo creo que ese es un documento que hay que situar en su tiempo y que yo creo que tiene muchas lecciones para nuestra actualidad, ¿eh? Es muy actual. Bueno, fue un documento que se elaboró en condiciones de clandestinidad, con participación de mucha gente, pero la reacción básicamente de unos pocos compañeros, que fueron los miembros sobrevivientes del Comité Central de La Serena, que quedaron acá, que quedaron funcionando en la clandestinidad. Carlos, entre otros, pero está Víctor Cerega, está también Ricardo Lagos, ellos son los redactores, por eso cuando ustedes leen el documento no es un documento que tenga una línea única. Que no es Ricardo Lagos que fue presidente. Sí, no. Muy buena la Sí. aclaración. Es Ricardo Lagos Salinas, Ricardo que Lagos había Salinas. sido vicepresidente de la Federación de Estudiantes de Concepción, la FEC, ¿no es cierto? Y que había sido electo en La Serena como el dirigente socialista más joven, tenía como 21 o 22 años como miembro de la Comisión Política. Y era nada menos que encargado de Educación Política del partido. A los 24 años él desaparece. Sí. Es interesante, Jaime, porque ellos en ese documento caracterizan al régimen, a la dictadura cívico-militar, lo caracterizan como una dictadura fascista. Y por lo tanto, y en consecuencia, la necesidad de construir un frente antifascista. Eso que hoy día como que suena como casi como de sentido común, en ese momento correspondió a un análisis político de las circunstancias que había, pero además implicaba otras cosas. Por ejemplo, construir un diálogo o un acercamiento con la democracia cristiana, que había sido parte activa de la oposición al gobierno de Allende. ¿Cómo lo ves tú eso? Y que desgraciadamente había sido arrastrada a esta posición antidemocrática y golpista, ¿eh? Porque yo creo que los 13 del 13 son un buen testimonio que no todos los demócratas cristianos fueron arrastrados a esa posición, ¿no? Me refiero a la declaración de los 13 dirigentes demócratas cristianos el 13 de septiembre de 1973, repudiando el golpe. Un ¿no? gran aporte en ese momento. Pero claro, obvio. Entonces, bueno, y además también hay que reconocer que los demócratas cristianos desde el primer minuto, a poco de andar, el grueso de los demócratas cristianos estuvieron en la defensa de los derechos humanos en Chile, fuertemente, a poco andar. Algunos colaboraron. Jaime Castillo se destaca en eso. Jaime Castillo. Te propongo que tengamos ahora un breve paréntesis. ¿Ya?
y ya volvemos con ¿Qué pasa se olvido? Y con nuestro invitado estelar, Jaime Lorca. Muchas gracias, muchas gracias. Nuevamente en ¿Qué pasa se olvido? Estamos en la segunda parte de este programa que lo hemos dedicado a conversar con Jaime Lorca y estamos justo evaluando lo que fue un documento muy significativo en su momento, que se conoce como el documento de marzo del año 74, que fija un poco las líneas de cómo debía enfrentarse políticamente a esta dictadura tan atroz, tan feroz que se instala en Chile a partir de septiembre de 73. ¿Tú me querías comentar algo? Sí, bueno, yo te quería decir primero que el documento fue muy polémico porque esto de llamar a la izquierda a unirse desde la democracia cristiana hasta el MIR, sí, pero particularmente la democracia cristiana, como bien dices tú, un sector mayoritario y desgraciadamente dominante se plegó a la estrategia golpista desde, no sé, fines de los 71, inicio de los 72, después toman ellos la dirección. Pero yo creo que lo central fue comprender que lo que estaba acá en juego no eran disputas de proyectos alternativos dentro del juego democrático, era simplemente la subsistencia de los derechos más básicos de las personas, ¿eh? Entonces, por supuesto que había que unirse con amplios sectores, ¿no? Compartiera un programa de transformaciones en un minuto determinado. Era salvar la vida del pueblo, del país, recuperar la democracia. Pero además yo te diría que ese documento es polémico por lo siguiente: a la gente no le gusta autocriticarse y no le gusta autocriticarse en serio. Entonces, ¿de quién fue la culpa de la derrota de la Unidad Popular? Por supuesto el imperialismo, obviamente, tenía un poder tremendo. Por supuesto de las oligarquías, ¿no es cierto? Y sus expresiones políticas de derecha o fascistas que habían en ese entonces. Cierto, pero en nuestro campo, ¿qué pudimos hacer distinto nosotros? ¿Qué pudimos hacer mejor? Que pudiéramos ser capaces de sobreponernos a ese tremendo poder que tenían los adversarios del proceso de transformaciones. Y esa autocrítica no siempre es bien vista. Tú puedes ser un autocrítico destructivo y puedes ser un crítico muy constructivo. Yo creo que el documento de marzo es un documento de crítica constructiva a la izquierda chilena. ¿Y qué dice? Dice en su frase inicial, dice, a forjar la vanguardia dirigente del proceso de transformaciones en Chile. ¿Y qué quiere decir? Que el nivel de unidad de la izquierda chilena en Chile, en la época de la UP, fue bueno para hacer el programa de la Unidad Popular, pero no para sobrellevar estos embates tan tremendos. Sí, eso es lo que dice el documento. Eso dice que es insuficiente y bueno, y yo creo que cuando miramos el panorama hoy día nos dice, por Dios que tenemos que avanzar, por Dios que hay tarea por delante y yo espero que los dirigentes políticos de las nuevas fuerzas progresistas y de las fuerzas progresistas o revolucionarias históricas, la fuerza de los trabajadores, tomen en serio esa tarea de ir afianzando lo que nos une, lo que, ¿no es cierto? Y clarificando un camino que sea que conquiste las mayorías nacionales. Sí. A ver, en una calle sin salida, Las Ramadas, que está frente al Palacio del Corregidor Sañarto. Ahí vivió. Ahí vivió, sí, exactamente. En esa calle sin salida, sí, de muy bajo perfil, en un edificio de sólida estructura, pero sencillas terminaciones. Ahí vivió Carlos. Mi padre, en un minuto, cuando egresaron los muchachos, los mayores, les dijo que quieren o un auto o un departamento. Y Carlos, muy pragmático, porque nunca manejó, siempre estuvo en locomoción pública, dijo, yo, un departamento. Eso es la calle Esmeralda. Eso es Esmeralda, sí, que es una calle muy importante. Está el Colegio Médico de Chile, sí, está el servicio electoral, sí, hoy día hay mucho, sí, y como bien dices tú, esa hermosa plazuela en la casa del corregidor, sí, ¿cierto? Y ahí vivió, y vivió muy feliz, en un departamento muy sobrio, muy pequeño, de un dormitorio y un ambiente. Ahí él se deleitaba con buena música, leía una gran cantidad de cosas y raras veces citaba a compañeros a su casa por cuestiones políticas. Simplemente los invitaba a algunos ajedrecistas a jugar ajedrez. Sí, ese era su escape. Si tengo un amigo que quisiera hacer algo ahí, me habla siempre de que hay que hacer algo en esa calle, pero hay otra calle importante, Maule, la calle Maule. Sí, Maule 130. 130.
¿Qué pasó en Maule 130? Mira, en un día como va a ser el próximo lunes, en este clima, el lunes 25 de junio, a las 4:25 de la tarde, llega Carlos con Carolina Wiff, que como bien dices tú, era una mujer muy hermosa y de un gran valor humano. Llegan allí a esa casa y había un símbolo, estaba la bandera del Magallanes, que quería decir que no había problema que entrara. ¿Quién pone una bandera del Magallanes salvo los magallánicos, digamos? Claro. Entra Carlos con Carolina Wiff y ahí estaba una ratonera de la DINA. Habían copado la casa y en realidad toda la cuadra, o sea, era imposible que él saliera de allí. Incluso, bueno, entonces ahí lo secuestran. Yo digo secuestran, no digo lo detienen, porque la detención es un proceso policial que uno habla en un Estado de Derecho, en un régimen normal. Esto es un secuestro. Exactamente. Es un secuestro de Carlos y Carolina. Incluso uno de estos agentes de la DINA, estaba el Guatón Romo entre ellos, pero uno de estos tipos le dice a la Carolina, que la ve una dama, buena moza, le dice, muchacha, no debías haber venido, le dice. ¿Por qué no debía haber venido? Porque Carolina no sobrevivió a esa experiencia. Lo que hemos ido sabiendo, hilando los retazos de la memoria, es que a Carolina le aplicaron una de esas inyecciones para adormecerla en la Villa Grimaldi y luego le hicieron esos vuelos de la muerte que se hacían desde Tobalaba hacia el mar Pacífico, hacia San Antonio. Y eso mismo le pasó a Michel Peña. Entonces, ¿por qué crees tú que la DINA priorizó la represión de este núcleo de la Juventud Socialista? Bueno, esta era la dirección del Partido Socialista. Ahí hay que decir que el que encabezaba esta dirección era un obrero portuario, Ezequiel Ponce Vicencio, que le decían el viejo porque tenía 39 años. Imagínate que ese era el viejo que haría para mí en ese entonces, ¿no es cierto? Era gente muy joven, 20 y tantos, 30 años la mayoría, pero este era el viejo, el 39. Pero ¿qué te quiero decir? Eso era la dirigencia del Partido Socialista. Y la Juventud Socialista se disuelve y se incorpora al partido, ¿no es cierto?, a ser parte de una sola estructura de sobrevivencia. Ahora, la represión en esos años fue bastante sistemática. Una vez que fue el terror masivo de aterrorizar a las poblaciones, aterrorizar a la gente, ¿no es cierto? Primero parten con el MIR porque vieron seguramente que el MIR era potencialmente el más peligroso en cuanto a poder hacer alguna acción de desestabilización de la dictadura. Eso es el año 74. Y una gran cantidad de compañeros del MIR son y socialistas son el año 75. Y esta represión salvaje y selectiva culmina el año 76 golpeando al Partido Comunista de Chile, ¿no? Luego tú conoces 77, ¿no es cierto?, sus blanqueos, hubo 78 la ley de autoamnistía y de la desaparición de los compañeros que quedaron vivos. Sí, pero es cierto, pero Carlos Lorca tenía mucha importancia porque cuando lo van a detener, los testimonios que hay que gritaban Lorca, Lorca, como diciendo que era un gran triunfo represivo haberlo capturado, y cuando lo llevan, porque entiendo que lo llevan a Villa Grimaldi, se repite un poco la misma escena, ¿no? De jolgorio, de alegría, de la represión, claro. Carlos lo tenía bien claro, yo cuento ahí en uno que se llama Historia de un desconocido, algo así se llama, ¿no es cierto?, que es un documental que hizo un sobrino de Carlos, Rafael Burgos Meneses, y que está en YouTube, así se puede ver, es un bonito reportaje. Yo cuento ahí. Yo conversé con Carlos tratando de convencerlo de que se fuera del país, porque yo tenía claro, y él también, cuán cercado estaba a la dirección del Partido Socialista, ¿no? Y bueno, él dijo que no, que su destino era acá, permanecer con los compañeros, quedar en Chile en la lucha, etcétera, y tenía claro que él lo iban a detener. Y dijo una cosa muy, muy clara, dijo, yo no voy a salir vivo de esa experiencia, yo no voy a salir vivo de esa experiencia, a mí me va a interrogar un coronel, dijo, de inteligencia, y van a celebrar con champaña mi detención. Y yo creo que fue absolutamente así, ¿ya? Absolutamente así. Y él tuvo una clarividencia completa. Sí, a mí me llama mucho la atención, porque sí, era un dirigente preclaro, pero al mismo tiempo tenía esta capacidad de prever, quizás por lo mismo. Antes de que lo detuvieran, él se reunió en una cita concertada con el embajador de Alemania en Chile, estamos hablando después del golpe, y donde él denunció que Colonia Dignidad se estaba usando como un lugar de prisión y de muerte, de exterminio de opositores al régimen militar. Y Carlos fue llevado a Colonia Dignidad. Efectivamente, eso fue así.
Además, Carlos tenía relaciones con grupos de gente que venía de la Alemania Federal en solidaridad con Chile, y él aprovechaba de denunciar el uso de Colonia Dignidad. Él estaba muy preocupado de la suerte de los compañeros, sobre todo regiones, particularmente Valdivia, Concepción, etcétera, séptima región, y por eso se enteró de lo que estaba ocurriendo allí. Y él empezó a denunciar a estos grupos de alemanes progresistas, ¿no es cierto? Y también a la Embajada de Alemania, ¿ya? Pero yo no sé si esa fue la causa de que a Carlos y a Ezequiel Ponce, son los dos dirigentes socialistas, los llevaron en el verano del 76 desde la Villa Grimaldi a la Colonia Dignidad, ¿ya? Y los tuvieron hasta por lo menos fines del 77. Hasta fines del 77. O sea, los tuvieron ahí 2 años en esos pabellones que tenían, en muy malas condiciones. Dicen ¿Con qué propósito? ¿Qué se pretendía? Bueno, ese es un tema que yo creo que no está aclarado. Nosotros estamos colaborando con la Asociación de Memoria de Colonia Dignidad, con Margarita Romero, estamos colaborando para poder obtener mayor claridad de qué es el propósito que tuvo la DINA de pasarle a los alemanes a estos 2 prisioneros de tanta jerarquía, que eran las 2 figuras máximas del socialismo chileno. Porque en general la gente que llegó a Colonia Dignidad y no fue menor. Hubieron 2 grupos, un grupo muy grande que fue exterminado, simplemente lo llevaban de los cuarteles, de las comisarías y los asesinaban ahí en la colonia, donde tenían cavadas las fosas para disponer de su cuerpo. Y por otro lado, ¿no es cierto?, está el caso muy puntual de algunos pocos dirigentes que fueron llevados. Está el caso Juan Maino del MAP. Sí, de Juan Maino, sí. Sí. Y está el caso de Carlos Lorca y Ezequiel Ponce, pero son como excepciones. Entonces, ¿por qué los llevaron? ¿Por qué los mantuvieron? ¿Y por qué de los 120 o 140 desaparecidos vivos que habían ahí a mediados del 77, 120 estaban en Colonia Dignidad? ¿Tiene alguna hipótesis? No, yo no tengo. Creo que son algunos factores, porque tú cuando miras las fichas que hay sobre Carlos en Colonia Dignidad, te das cuenta que ellos veían que era un tipo muy importante. Le llamaban el Allende chico, o sea, lo veían como un tipo importante dentro del Partido Socialista. Y también esta tesis del Frente Amplio Antifascista, yo creo que era peligroso para la dictadura, ¿no? Muy peligroso. Y esta denuncia específica a los alemanes puede haber sido muy irritante para la Colonia Dignidad, esta agrupación tan potente que había, ¿no? Sí. Yo imagino que por ahí está. Sí. Porque después cuando vas mutando las fichas y las vas leyendo, la última ficha, se hacen los locos. Los tipos dicen prácticamente, le cambian el nombre, dicen que no tienen el root, que no saben dónde vive, que nunca ha sido habido. Y finalmente da la impresión como que casi no existe Carlos Lorca. Entonces, es eso. ¿Tú has estado allá en Colonia Dignidad? Yo fui con Celsa Parrao representando a Memoria y Futuro, acompañamos a los compañeros de la Asociación de Memoria de Ex Colonia Dignidad, ¿cierto? Sí. Y lo acompañamos justamente para el Día del Patrimonio, y ahí fue muy, muy impactante estar allí, ver los sitios donde los tuvieron y los torturaron y toda esa cosa que hoy día nos parece un poco desquiciado. Es difícil en esta normalidad que vivimos en Chile representar esa época del terror, la locura. Jaime, tú has hecho un compromiso de vida con la memoria y con el futuro. Sí. ¿Es por tu hermano Carlos principalmente? ¿Es por la generación? ¿Por qué esa decisión tan significativa en tu vida? Bueno, yo creo que es por todo eso. O sea, es por Carlos, porque es parte de una generación, es por la gente que yo conocí. Yo soy un sobreviviente de esa generación como tú. Podríamos haber vivido ese mismo destino. Y no lo queremos para el futuro. O sea, no lo queremos para nuestros hijos, para nuestros nietos, para nadie, ¿no es cierto? Y yo creo que eso es lo que me mueve a mí a que estemos en esta labor de buscar también justicia, verdad, que justa reivindicación de los familiares detenidos desaparecidos, pero sobre todo de contribuir a crear un orden social y político y humano, una cultura en que estos hechos bajo ninguna circunstancia se puedan repetir. ¿Tú viviste el exilio en Alemania? Exactamente, sí. Y muy breve, yo estuve 2 años prácticamente, y siempre extrañando mucho este país, porque realmente uno cuando está afuera, y está afuera no por opción, sino por necesidad,
se da cuenta de lo mucho que lo necesita, por lo menos yo. Necesita esta cordillera que ya no se ve, pero sabe uno que está y la ve después de la lluvia. Necesita esta gente que se mueve por las calles, a veces estresada, a veces angustiada, problemada, pero es nuestra gente, somos de aquí, ¿te fijas? Entonces, ¿te gusta a mí me gusta el norte? Me gusta el norte, me gusta el sur. No, te pregunto por el norte porque te casaste con una nortina, ¿eh? Ah, sí, eso efectivo, sí, me gusta el norte. Pero si tú me vas a adoptar, yo me gusta más el sur. Mi corazón es más de los verdes, del agua, de la lluvia. Sí, me encanta el sur. ¿Y quién es tu señora? ¿Qué hace? No, mi señora es una excelente mujer con la cual ha tenido la paciencia de soportarme casi 40 años, lo que no es menor. No, en los tiempos sí. Estos tiempos no es menor. Es decir, nos casamos muy jóvenes. Ella es dueña de casa. Una gran lectora. Sí, una gran lectora. Yo creo que es la dueña de casa más ilustrada del planeta, no creo que solo de Chile. ¿Ya? Pero en fin, encuentra su placer en esto. ¿Qué opinión tienes del feminismo tú? Mira, yo creo que es un fenómeno muy interesante y yo creo que es muy necesario en esta sociedad. ¿Ya? Yo personalmente creo que es absolutamente justo y válido. Te lo pregunto porque varias de las mujeres que eran parte de la dirección clandestina del PS y que eran militantes, eran muy adelantadas en su tiempo. Sí. Y eran, si se quiere, feministas políticas, pero feministas finalmente. Claro. ¿Y tú crees que ahí hay un antecedente del movimiento actual? Mira, yo diría lo siguiente, yo creo que a las mujeres hay que verlas en condiciones de igualdad con los hombres en todo plano, ¿no es cierto? Con las diferencias que cada cual tiene y en buena hora, ¿no es cierto? O sea, me gustan las mujeres bien mujeres y los hombres bien hombres, pero no hay problema, o sea, integrar, participar. Yo, mi hija y mi hijo los quiero a los dos por igual, ¿te fijas? Y me parece muy bueno lo que está pasando hoy día, que la mujer está reivindicando su rol en la sociedad, en igualdad de condiciones de los hombres, y en todo plano, ¿cierto? En la dirección política, en la participación de los asuntos públicos, en la dirección de las empresas, las instituciones, y además, ¿no es cierto?, lo está haciendo de una manera muy novedosa y muy masiva, ¿ya? Y eso nos interpela a toda la sociedad. Jaime, tú tienes un invitado muy especial que viene en estos días, que viene de Buenos Aires directamente, ¿no? Sí. Atilio Borón. Cuéntanos quién es y por qué está invitado. Mira, Atilio Borón es un argentino, un intelectual argentino, que vivió muchos años en Chile. Él trabajó en la Flaxo, en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, entre los años 66 y 72. Entonces, conoce bien Chile y le tiene mucho cariño al país, ¿ya? Y ha venido muchas veces, sobre todo a iniciativa de grupos juveniles, grupos intelectuales que está muy cercano a Chile. Bueno, por lo demás, entre Buenos Aires y Santiago son solo 2 horas de vuelo. Nosotros lo invitamos a él porque nos parece que es una persona que, comprendiendo el proceso chileno, tiene una mirada más latinoamericana, y yo creo que, sinceramente, está entre la ADN del socialismo chileno, tener una posición latinoamericanista, ver el internacionalismo desde el punto de vista de una región, y por eso lo invitamos, ¿ya? Sí, de hecho, la simbología socialista tiene el continente de Latinoamérica. Exacto. Sí. Viene desde México, desde el Río Grande, ¿no es cierto?, hasta el Cabo de Horno. Sí. ¿Y qué actividades van a haber con Atilio Borón? Claro, nosotros vamos a hacer una serie de... Atilio va a dictar una serie de conferencias que parten mañana en la radio de la Universidad de Chile a las 6:30 de la tarde, Miguel Claro 509. Ojalá todos los que están viendo este programa puedan asistir allí. Pero hay varias otras opciones. Tenemos una buena relación. Nosotros somos de Santiago TV, de la USACH, pero tenemos una buena relación con la radio de la Universidad de Chile. No hay una rivalidad. Qué bueno. Entonces puedo nombrar al medio amigo, no medio competencia. Qué bueno. Tenemos eso. Después está el viernes 2 actividades en Santiago, dirigidas fundamentalmente al mundo de los jóvenes, de los estudiantes, que es en la Casa Central de la Universidad de Chile. Se cambió desde la Escuela de Derecho a la Casa Central a las 11 horas. Ese día y a esa hora también se va a celebrar el Año Nuevo Indígena, ¿no es cierto? Pero va a estar ahí Atilio Borón a las 11, de 11 a 12. Y después en la tarde, acá en la Facultad de Artes de la Academia de Humanismo Cristiano, aquí en Almirante Barroso, al llegar a Compañía, va a estar también Atilio Borón a las 4.
El día sábado vamos a la Universidad de Valparaíso, a la Centro de Extensión, para los porteños que nos pueden estar viendo, o las porteñas que nos pueden estar viendo, a las 11:30. Correcto. O sea, es un programa bastante intenso de conferencias, preguntas, respuestas, etcétera. Sí, sí, por cierto. Pero también quería preguntarte, ¿cómo estás viendo la política actual? Y la izquierda, porque tú eres una persona de larga trayectoria, y tu partido, ¿sigue siendo militante del Partido Socialista? Claro, yo soy socialista de corazón, ¿no es cierto? Sí. Y yo hago mi militancia a partir de la cuestión de los derechos humanos, ahí estoy, ¿ya? No participo mucho en reuniones de socialismo operativas, orgánicas, pero yo me identifico harto con la táctica actual del Partido Socialista, que es ser una oposición firme y clara y dirigida al pueblo en contra de este gobierno, porque yo sinceramente creo que este gobierno va en profundo contradicción con los intereses de las grandes mayorías nacionales. Y creo que estas denuncias que se han hecho por parte del socialismo ha sido en buena hora, porque gracias a eso se logró impedir los recortes al presupuesto, el gasto social en el presupuesto fiscal, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces creo que ha sido bueno. También me ha sido buena la política de no sumarse a estas comisiones designadas a dedo y hacer la discusión en el Parlamento. Hoy día que hay un Parlamento más representativo, más democrático que el que había en la época del binominal, creo que es un paso adelante, y me parece de todo criterio que la presidenta de la Cámara de Diputados, Maya Fernández, no se haya prestado al juego de ir a comisiones invitadas en circunstancias que ella fue electa democráticamente, ¿sí?, para presidir una Cámara de Diputados. Pero también has sido crítico tú, ¿o no? ¿Del socialismo chileno? El Partido Socialista. Sí, bueno, eso es claro. O sea, yo creo que nosotros, los que luchamos contra la dictadura, no nos imaginamos o no quisimos esta transición edulcorada que se dio, esta transición en la medida de lo posible que se llama, ¿no? Porque los resultados están a la vista. O sea, hoy día la desigualdad en Chile es mayor que la que había en la época de la dictadura. O sea, en términos objetivos, ha disminuido la pobreza, pero las desigualdades de esta sociedad son mayores. El poder de los grupos económicos y los dueños de Chile, de ese 0,1% que concentra el poder y la riqueza, es mucho mayor que lo que había en la dictadura. Entonces es una paradoja que la democracia haya trabajado justamente para consagrar, para legitimar y para validar un sistema que reparte tan desigualmente la riqueza y la oportunidad. Entonces, desde ese punto de vista no nos cabe otra que ser críticos, ¿ya? Como críticos somos respecto a aquel maridaje entre la política y el dinero. Yo creo que no se requiere ser socialista para ser muy crítico de eso, ¿te fijas? Y a mí, personalmente, lo que me complica es la cierta tolerancia que hubo en cierto momento, ¿ya? Yo creo que la sociedad chilena en eso ha ido reaccionando y los partidos han tenido que acomodarse a la reacción de la sociedad. Y en eso han contribuido también mucho la prensa y los periodistas más agudos que hay en este país, ¿no? Por lo tanto, yo creo que sí, que es bueno ser crítico. Pero también ha cambiado la forma de hacer política, porque antes todo pasaba un poco por los partidos, pero ahora también hay, bueno, la misma Centro de Memoria y Futuro, pero también los propios movimientos ciudadanos tienen un rol político. ¿Eso tú lo ves bueno en términos generales? Mira, yo lo veo bueno, pero lo veo también que están respondiendo a las carencias de los partidos, que a veces los partidos se ensimisman en una política parlamentaria un poco lejana de la gente. Los mismos parlamentarios, y creo que este fue un gran acierto de Guzmán y Pinochet, de tirarlos como una casta privilegiada, con sueldos muy por encima de lo que tiene la realidad, la vida de la inmensa mayoría de los chilenos, y ponerlos en Valparaíso. Yo creo que no tuvo el objeto de centralizar, sino tuvo el objeto de decir, vayan a molestar allá o vayan a mirar el mar allá en un lindo comedor en el último piso. Sacarlos un poco de la... Santiago. De la sociedad. ¿Tú recuerdas cuando fue elegido Carlos como diputado? ¿Qué le pasó a él con esa? ¿Fue importante? Yo creo que no le pasó nada. Él se tomó muy en serio la Valdivia, el que quería mucho a Valdivia. Sí. ¿Por qué Valdivia? La Unión y Río Bueno. Mira, la juventud tuvo dos posibilidades dentro del partido para las elecciones de marzo del 73, que fue Concepción, donde salió electo el que era presidente de la FEC, Federación Estudiante de Concepción, Manuel Rodríguez, un brillante compañero que hoy día afortunadamente está muy activo allá en Concepción, trabajando en lo social y lo político, desde San Pedro de la Paz, y Carlos por Valdivia. ¿Por qué Valdivia? Bueno, en buena hora, enhorabuena Valdivia, porque Valdivia es una zona muy especial del país,
Ahí había mucha fuerza socialista entre los trabajadores de la madera, el complejo maderero Panguipulli, entre los pescadores que habían en Valdivia, entre la juventud, una potente universidad que es la Universidad Austral. Había mucha influencia socialista y los compañeros de Valdivia dijeron, nosotros somos capaces de sacar un diputado joven socialista, desconocido, un santiaguino que viene en diciembre porque tiene que ser electo en marzo. Y Carlos fue la segunda mayoría después de un diputado socialista de apellido Lave, un hombre toda la vida en la zona, ¿no? Y entonces los socialistas sacaron las dos primeras mayorías allí y salieron otros diputados de izquierda. Entonces Valdivia es una zona muy, muy, muy fuerte en ese entonces. Jaime... Perdona, te quiero decir una cosa. Sí. Los compañeros valdivianos normalmente cuando hacemos un acto, por ejemplo en las conferencias de Borón, se toman un bus, se toman el medio que sea y llegan a los actos. Sí. Entonces tienen mucho cariño por lo que fue Carlos Lorca allá. Sí. Jaime, mira, en estos minutos finales del programa, ¿quieres dejar algún mensaje respecto de cómo debemos enfrentar el tema de la memoria y los derechos humanos en Chile ahora, en este momento? Bueno, yo creo que en primer lugar, ¿no es cierto?, hay que impedir la impunidad, ¿no? Acá no se ha hecho justicia. En este minuto te cuento el caso de lo que se llama secuestro del Comité Central, así se caratula el expediente, que lleva décadas, y esperamos que el fallo de primera instancia, o sea, del juez investigador, ¿no es cierto?, salga dentro del curso del 2018. Pero mira lo que te estoy hablando, son hechos acaecidos en 1975. Sí. Ya el problema es que los asesinos se han muerto, los parientes se han muerto, etcétera, etcétera, y cuando están muertos los inculpados no hay delito. No hay delito. Sí. Es como Fuente Ojuna, es decir, alguien lo mató. Sí. Todos lo mataron. Entonces, no transigir en la exigencia de verdad y justicia, ¿no?, e impedir la impunidad, que es otra cuestión que hoy día se está instalando por la vía de que después de que años no dieron larga a la justicia, ¿no es cierto?, los reos que hay, ¿no es cierto?, en condiciones privilegiadas, que no tiene ningún otro reo en el país por ninguna otra causa, ¿cierto?, deben ser exculpados por su edad o su enfermedad. Bueno, estamos en el punto de cierre ya de este programa. Como ustedes ven, Jaime tiene mucho que decirnos, mucho que contarnos. Él es un cultor de la memoria, de esta memoria que el país necesita, de una memoria comprometida con los valores de la democracia y los derechos humanos. También es admirable la capacidad que él ha tenido durante toda su vida de defender la memoria de su hermano y de una generación. Eso es. Y entonces creo que eso habla bien de una generación que entendió la política de un modo distinto a como se entiende ahora. Quizás no podemos generalizar, pero hay ciertos valores, ciertas prácticas, ciertos ideales que estaban en la utopía de entonces y que siguen teniendo gran importancia hoy. Y ojalá ese diálogo para recuperar las utopías de antes lo puedan tener personas como Jaime con los movimientos nuevos que están abordando los derechos humanos, especialmente el mundo de los jóvenes. Gracias, Jaime, por haber venido a este programa de ¿Qué pasa? Se olvido. Ha sido un honor tenerte acá y al mismo tiempo una gran satisfacción porque te conocemos y sabemos de tu compromiso. Muchas gracias, Francisco. Gracias a la Universidad de Santiago, gracias al Museo de la Memoria por tener espacios como estos en que se puede dar a conocer lo que sentimos los familiares de las víctimas de la dictadura. Muy bien. Y a ustedes les invito para nuestro próximo ¿Qué pasa? Se olvido. Es el miércoles en la tarde. Estén con nosotros. Hasta luego.